El Señor, bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús, aleluya. Y amigos, todos los que escuchan a través de estos medios, vive Jesús, la cual bendigo. Doy gracias al Señor, vive Jesús, aleluya. Alabo y glorifico su nombre, porque Él es santo, vive Jesús. He estado buscando, vive Jesús, y he estado escuchando muchos comentarios, vive Jesús, en estos tiempos, de las cosas que están pasando, vive Jesús, aleluya. Y todo lo que está pasando está escrito en la palabra del Señor, vive Jesús. La palabra del Señor es el mejor medio informativo, vive Jesús, de nosotros los cristianos, vive Jesús. Porque cuando nosotros vemos las cosas, ya las hemos leído en la palabra del Señor, vive Jesús. Y eso confirma, vive Jesús, que la palabra del Señor es verdadera, vive Jesús. Y se está hablando mucho de que el anticristo viene. Y están mentando diferentes hombres que se levantan, vive Jesús, y calificándolo, vive Jesús, como que ellos son el hombre ese que ha de venir, vive Jesús. Pero en el mundo siempre hay alguien que tiene que dirigir y tiene que mandar, vive Jesús. Pero todo eso que va a venir es una forma, vive Jesús, de gobierno mandado, vive Jesús, por un hombre, vive Jesús. Cuando Jesús nació, el primer anticristo fue Herodes, porque Herodes se opuso y trató de matar a Jesús y mató muchísimos niños. Vive Jesús allá. Cuando el Señor nació, vive Jesús, Herodes tuvo noticia de dónde era que él había nacido, vive Jesús, y ahí mismo pues mandó a matar todos los niños conforme al tiempo que los magos habían hablado con él. Vive Jesús, de esa edad hacia adelante, hacia abajo, él los mandó a matar todos. Y ese fue el primer opositor, vive Jesús, de la era cristiana. Y yo lo llamo pues un anticristo, porque anti es oposición, todo aquel que se opone en contra de algo, vive Jesús. Y si nosotros vamos buscando la palabra del Señor, vive Jesús, dice que el anticristo es todo aquel, ¿verdad?, que en estos tiempos se opone al nombre de Cristo y a la palabra del Señor, que se lleve la palabra del Señor, vive Jesús. Y como dice Juan, que muchos anticristos han venido en estos tiempos y seguirán surgiendo, vive Jesús, porque el enemigo se mete dentro de estos hombres, vive Jesús, que quieren tener poder aquí en la tierra. Y para ellos buscar poder, pues tienen que ir en contra del cristianismo, porque el cristianismo se opone a la maldad, se opone a la impiedad, vive Jesús. Y el hombre, cuando quiere buscar poder aquí en la tierra, pues busca todos esos medios, vive Jesús, de buscar poder para siempre estar por encima del otro hombre, vive Jesús. Cuando Hitler vino, Hitler intentó a matar a los judíos porque eran seguidores, vive Jesús, del pueblo de Dios.
tenía que ser exterminado, vive Jesús. Y el mismo diablo que estaba en Herodes, que no tuvo compasión de esos niños, ni de las madres, ni de los padres, vive Jesús. Ese mismo demonio estaba en Hitler, vive Jesús, y no tuvo compasión de matrimonios, ancianos, niños, y de nadie porque no tenía el amor de Dios. El anticristo es todo aquel que no tiene amor de Dios y que se opone a la obra de Cristo aquí en la tierra. Vive Jesús. Y mucha gente han venido y ha engañado a mucha gente diciendo que ellos son Cristo, y muchas veces han hecho hasta milagros. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque ellos harán milagros y prodigios. Lo dice en el Apocalipsis, vive Jesús. Y en los libros que escribieron estos hijos de Dios, los apóstoles, siempre ellos tenían y pedían que nosotros tuviéramos cuidado de esta gente, vive Jesús, porque todo aquel que niega que Jesús vino en forma de carne, vive Jesús, y que niega a Jesús, también niega al Padre, vive Jesús, porque el Padre mandó al Hijo en su representación aquí en la tierra, porque lo mandó en carne, porque Dios no puede venir con su santidad, ¿verdad? Dios no se puede presentar delante del hombre y se presentó como hijo, vive Jesús. Y si nosotros buscamos en el libro de Mateo, cuando Jesús fue bautizado, que dice en San Mateo capítulo 3, versículo 16, dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí el cielo fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Importante, vive Jesús, leer esa palabra del Señor. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual quien tengo complacencia. O sea, que la voz del cielo certificaba que ese era su Hijo, en el cual él se complacía, porque él había sido obediente y había sido bautizado, vive Jesús. Y si buscamos la palabra del Señor en todos los libros de los apóstoles, va a decir donde siempre Jesús decía que él vino en representación de su Padre. Vive Jesús. Cuando tenemos un presidente, muchas veces el presidente tiene a un hombre que se llama secretario del Estado. Y él va y representa y habla, vive Jesús, como si fuera el presidente, vive Jesús. Y entonces, cualquier ley, cualquier cosa, él pues se la comunica al presidente, y el presidente le da el sí, el ok o el no. En ese momento vive Jesús. Y así hacía Jesús. Cuando Jesús iba a hacer algo, Jesús siempre se presentaba al Padre en el cielo. Jesús siempre miraba hacia el cielo y clamaba por el Padre. Vive Jesús. Y vemos que hay mucha gente que han salido y dicen que son Cristos. Tenemos tanta experiencia de hombres que vinieron. Hay un puertorriqueño que él decía que era el Cristo resucitado, Cristo hombre, y él estaba supuesto a resucitar a los 3 años después de su muerte, y hace ya tiempo que
se pasaron los 3 años y todavía no ha resucitado. Yo creo que está en el infierno. Vive Jesús, aleluya. Porque son falsos y entonces le lavan la mente a la gente. Y hay gente que son tan débiles, vive Jesús. Y muchas iglesias están haciendo lo mismo, le lavan cerebros a la gente. Vive Jesús diciendo que ellos están representando a Dios, pero muchas iglesias lo que están representando es el bolsillo, vive Jesús. Y cada cual va a tener que darle cuenta al Señor, vive Jesús, porque el Señor no se queda con nada de nadie, vive Jesús. Y el espíritu del anticristo, vive Jesús, nos dice a nosotros que Cristo no vino como hombre, pero nosotros, el espíritu de Cristo nos dice que sí, vive Jesús, porque el espíritu de Dios que mora en nosotros, vive Jesús, y entonces todo aquel que hace mala obra es un espíritu anticristiano. Y el que hace obras malas es hijo del diablo. Y el que hace obras buenas es hijo de Dios. Así es que nosotros somos identificados por las obras que nosotros hacemos. Vive Jesús. Si las obras son malas, dice la palabra del Señor, si hay un árbol y tiene frutos malos, nadie se come esos frutos, porque son malos. Pero si es un fruto bueno, vive Jesús, y es dulce a su paladar, pues se lo comen. Vive Jesús, así somos nosotros. Porque Dios es amor. Dios no vino a destruir al mundo, ni vino a quitarle nada a nadie. Dios vino a dar. Y dar en abundancia, vive Jesús. Pero siempre vamos a tener abundancia, siempre que las cosas se hagan con beneficio de que si yo tengo, también mi hermano tenga. Y mi hermano se beneficie de lo que yo tenga, vive Jesús, y podamos vivir en paz. A veces hay personas que no pueden tener la fuerza o la habilidad para tener lo mismo que uno tiene, y si uno tiene más, pues uno tiene que ayudar a esas personas, vive Jesús. El espíritu del anticristo lo que vino es a engañar, vive Jesús. En Puerto Rico había una pastora que se casó con la copastora y decía que el Señor había aprobado ese matrimonio, vive Jesús. Y todo eso son cosas diabólicas. Y ya sabemos lo que está sucediendo hoy en día con las leyes que han puesto, vive Jesús, que leyes que son vomitadas por Dios porque no son agradables ante los ojos de Dios. Y todo lo que se opone a la ley de Dios es anticristiano, vive Jesús. Y por eso es que se dice por ahí que ellos están tratando de quitar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento trae la gracia de Dios, que por la gracia nosotros somos salvos, y todo el que cree en Jesucristo será salvo. Vive Jesús, y Dios tiene una vida nueva para nosotros. El enemigo no quiere eso, y como el Nuevo Testamento declara todas esas cosas, nosotros estamos en un tiempo, vive Jesús, que ahorita nos vamos de aquí, esta generación, vive Jesús, pero viene una generación que a el diablo no le conviene que lea el Nuevo Testamento, vive Jesús. Y como ellos se están dando cuenta de que Israel está haciendo lo que está haciendo y se están levantando en contra de lo que Israel está haciendo, pues por eso es que quieren quitar el Nuevo Testamento con la excusa de que dicen que el Nuevo Testamento lo que trae es contienda. Pero el Nuevo Testamento lo que trae es el principio
del ministerio de Jesucristo, que Él vino a traer amor, paz, misericordia, vive Jesús, los frutos del Espíritu, lo cual la generación anterior se había olvidado de ella porque estaba adorando ídolos, vive Jesús, tanto Israel como el mundo. Y todavía están regados por la tierra muchas religiones que se hacen pasar muchas veces por cristiano, pero no mientan a Cristo. Hay un gobernador que es un gobernador allá en Centroamérica que se levantó y entonces todo el mundo lo está siguiendo y entonces ha terminado las pandillas, pero yo he estado escuchando todos los programas que dan de él y él no ha hablado nada de Jesucristo. Él ha hablado de otras religiones, de un Dios, de que él le sirve a Dios, pero como hay tantos dioses, no sabemos a cuál Dios es el que le sirve. Porque si le sirve a Jehová Dios, pues tiene que ser a través de Jesucristo. A través de Jesucristo que se llega al Padre, a través del Hijo. Y el Hijo nos manda al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos guarde, nos cuide, nos redarguya. Vive Jesús, esté pendiente de nosotros. Pero si no se conoce al Hijo, pues ¿cómo van a conocer al Padre? Ellos dicen que ellos sirven a Dios, pero permiten todas cosas, vive Jesús. Entonces Dios, como digo yo, Dios le da soga suelta, vive Jesús, porque Dios como buen padre pues pide lo que se pida, porque Él es padre y si pide pan, no, Él no le va a dar una culebra o una piedra, sino Él le da pan, vive Jesús. Pero si tú pides pan y el Señor te da pan y te bendice, te quita el hambre, pues entonces vamos a tener que darle cuenta al Señor porque Él dándonos pan no le damos gracia y gloria a su nombre, vive Jesús. Y a través de su Hijo amado Jesucristo se rompieron las cortinas, aquella pared que había que nosotros no podíamos llegar a Jehová Dios, vive Jesús. Y a través de Jesucristo nosotros tenemos una puerta abierta que vamos y hablamos con el Padre a través del nombre de Jesucristo, vive Jesús, porque Él nos dio la puerta abierta de que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos es dado, vive Jesús. Y no veo ninguna cosa mala en el Nuevo Testamento que ellos pongan excusa para querer quitarlo, vive Jesús. Por eso soy un defensor de que tenemos que cada día afirmarnos más en las cosas de Dios y aunque sea sin palabra, aunque sea sin la Biblia, seguir sirviéndole a Dios de corazón, aunque sea encerrado en nuestros hogares, vive Jesús, o como sea, vive Jesús. Todavía a través de estos medios podemos hablar, pero quién sabe que pronto pues los quiten para que así la palabra del Señor no llegue a las vidas que necesitan de esta palabra de Dios. Si hoy ha llegado esta palabra a través de estos medios, yo te pido que la pases hacia adelante y yo tengo muchas grabaciones anteriores que he hablado diferentes palabras que el Señor me ha dado, vive Jesús, que son bendición para cada vida que la escuche, vive Jesús. Yo te pido que escuches esas grabaciones anteriores, vive Jesús, y que puedas tomar conciencia, vive Jesús, antes de que nos quiten esta libertad, de que podamos hablar a través de estos medios, vive Jesús, y que sigan hacia adelante, vive Jesús, llevando el Evangelio sin miedo, como hicieron los apóstoles. Vamos a seguir llevando la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya. Y si nos detienen, pues seguiremos alabando y glorificando al Señor en nuestro hogar de corazón
Y cada persona que ha recibido la palabra del Señor, que no se detenga alabando y dando gracias al Señor antes de acostarse y al levantarse, y en todo momento, y dar gracias al Señor por todas las cosas, porque quizás algún día nos tendremos que acostar hasta sin comer, pero si tenemos el Espíritu Santo nos va a servir de agua y nos va a servir de alimento, vive Jesús. Como pasó allá en el desierto con Jesús, vive el Espíritu de Dios lo mantuvo. Y después que él hizo el 40 días, 40 noches de ayuno, después los ángeles venían y le servían, vive Jesús. Así va a ser el Señor con nosotros. El Señor no nos va a dejar morir porque nosotros somos su pueblo. Dice el Salmo 23, Él es nuestro pastor y Él no nos faltará, vive Jesús, y Él siempre nos dará de comer del pasto fresco, vive Jesús. Por eso esta palabra no da miedo, ni las cosas que están pasando alrededor del mundo como cristianos nos dé miedo, vive Jesús, sino que cada día nos afirmemos más, vive Jesús, para que nosotros podamos mantener los pies en la tierra y que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, vive Jesús, porque llegará el momento que Dios va a tener que sacarnos como somos su pueblo, porque Él no puede pisar esta tierra, vive Jesús, y Él va a venir y nos va a sacar, nos va a transformar, como transformó a Jesucristo allá en el monte de la transfiguración, vive Jesús. Y todas esas son promesas que Dios hace para nosotros. Que Dios te bendiga, pueblo, vive Jesús, aleluya, y sigue hacia adelante, aunque la tierra tiemble, aunque los mares se muevan, vive Jesús, tú no te muevas, y no eches la fe, no pierdas la fe de lo que has aprendido, y que Dios te bendiga, vive Jesús. Y amigo, sigue buscando, busca de Dios, busca la palabra del Señor, que es lo único que puede darte salvación, vive Jesús, aleluya, que Dios los bendiga, amén y amén.